y ya le voy a compartir entonces la pantalla para que empecemos. Y vamos a empezar con el segundo capítulo. Toda la pantalla. Compartir. Empiezo yo, luego sigue María Clementina y luego Mariela. Y con Mariela cerramos. ¿Listo? Perfecto, Verónica. Listo. Me confirman si están viendo la pantalla. Ay, no me ha cargado el libro, mira. ¿Y aquí qué pasó? No me cargó el libro. Bueno, ya. Ahora sí. ¿Sí están visualizando entonces la pantalla? Sí, Verónica. Listo, perfecto. Vámonos entonces para el segundo capítulo. Aquí, ¿cómo hacemos para que nos lleve? Bueno, nos toca pasar página por página. Es que donde terminamos la vez pasada. Listo. Ahora sí. Capítulo 2, la mañana del viernes. Por la primera vez miró a su rebaño encerrado en el vasto y restartalado aprisco de la iglesia. Cuando leído el evangelio del día, vuelto de espaldas al altar, alzó con unción los brazos largos y descarnados y recitó de memoria esta parábola que prefería a todas las que trae el evangelio. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy el buen pastor. El buen pastor sacrifica su vida por sus ovejas, pero el mercenario y el que no es el propio pastor, de quien no son propias las ovejas, en viendo venir al lobo, desampara las ovejas y huye. Y el lobo las arrebata y dispersa el rebaño. El mercenario huye por la razón de que es asalariado y no tiene interés alguno en las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las ovejas mías me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí, así yo conozco al Padre. Y yo doy mi vida de este aprisco, las cuales debo yo recoger. Espérate. Y yo doy mi vida por mis ovejas. Tengo también otras ovejas que no son de este aprisco, las cuales debo yo recoger y oirán mi voz, y de todas se hará un solo rebaño y un solo pastor. Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículos 11 al 16. He escogido esta divina palabra al dirigirme por la primera vez a vosotros, mis feligreses, mis ovejas, porque en verdad os digo que yo quisiera ser un cura en quien vosotros vieseis un buen pastor. Como le sucedía casi siempre, por muy estudiado que tuviera el cuerpo del sermón, las ideas se le fugaban de la cabeza al comenzar a embrollársele en las palabras. Entre las tentaciones más útiles y difíciles de vencer que asaltan el corazón de los predicadores. Figura la de ceder a la cadencia de la palabra y al encanto indefinible de la retórica. Al comenzar a predicar se le escapaban las ideas como un tropel de ovejas, asustadas, cuando aparecía amenazante el lobo de la gramática y las frases arrebatadas por un ritmo melódico, se alargaban, se desarticulaban y se perdían en el vacío. Se volvían cometas cuya cuerda se rompe, es decir, frases sin cola, sin complemento lógico y directo. ¿Para qué tales vanidades cuando quien habla no es el hombre sino el evangelio? Es como agitar con la mano el agua pura de un pozo, con lo cual se consigue enturbiarla. En la tesis que desarrolló en un certamen final en el seminario, cuando aún era estudiante, se atrevió a sostener algunas ideas que interesaron a su excelencia, el señor obispo de la diócesis,
quien se dignó discutir larga y paternalmente con él porque lo amaba mucho. Era aquel un viejo comprensivo y discreto, que en su juventud practicó la elocuencia. Ante él sostuvo el joven seminarista que la preocupación literaria perjudica la exposición correcta y clara de la doctrina evangélica. Antes la embrolla y oscurece, como quien agita el agua de un pozo con la mano. Tal pensamiento nacía del estudio concienzudo que había hecho de los sermones de Cuaresma. Algunos oradores sagrados procura adornarlos como a pasos de procesión o a altares de Jueves Santos, con cintas, repujados, terciopelos, candelas y arabescos. De manera que el auditorio de los fieles, colgado de estas vanidades, olvida el fondo y la sustancia de la palabra de Cristo. Esta queda sepultada como los santos del pueblo, cuyas imágenes herían ahora dolorosamente sus ojos puestos en una Santa Rita y en un San Roque con su perro. Aparecían a cual más feo como un matrimonio campesino que espera la hora del mercado para descender de su peana y mercar unas arracachas. Con sus enaguas de color granate, sus mantos de franjas doradas, sus sobrepellices de encaje, sus aureolas de papel dorado, sus velos de liencillo más propio para fabricar cortinas que roquetes, los santos pueblerinos son la imagen de la mala oratoria. Ya lo dijo el padre Isla en su frágil gerundio de Campasas. Pero la absurda moda que él combatió renace como la verdolaga en todos los climas. Y la preocupación literaria y gramatical, tan vacua, tan mundana, perjudica la exégesis. Cristo habló en palabras sencillas y transparentes como el agua, que abrevaban el corazón de un pueblo cuya imaginación estaba acostumbrada a la miel de una lengua esencialmente parabólica. Se refería a hechos, costumbres y cosas íntimamente familiares a los pastores, los pescadores, los artesanos, los obreros y los campesinos que fueron en esas tierras de bendición los primeros hombres de Cristo. Cuando él les hablaba de un lagar y una viña, era porque viñedos y lagares esmaltaban la colina del lago de Tiberíades. Cuando aumentaba una torre, era porque del lado de Cafarnaúm, entre las agrias peñas, se veían muchas torres del tiempo de David, a cuyo amparo levantaron sus tiendas los patriarcas del Viejo Testamento. Y cuando recordaba los cerdos, las ovejas, las cabras y el buen pastor, era porque pastores de cabras y de ovejas detenían un momento su paso para oírle contar una parábola, cuando arreaban sus rebaños hacia Jerusalén, en la proximidad de la Pascua. Cristo habló también para nosotros, los hombres de una edad que entonces se consideraba futura. Se dirigió a los gentiles que habitaban lugares distintos de los valles y desiertos de su tierra natal, y eran gentes de otros países, así como nosotros somos gentes de otros tiempos. Y de la misma manera que los apóstoles recibieron el don de lenguas que les transfundió el Espíritu Santo para que los entendiese los gentiles que no conocían el arameo, así también la doctrina de Cristo para los apóstoles de los nuevos tiempos solicita un don de comprensión y exposición que sirva para actualizar la divina enseñanza. Es, pues, obrar dentro del espíritu evangélico que iluminó la mente y desató la lengua de los apóstoles, traducir la palabra del Señor a las costumbres, los usos, los hechos y las cosas que hoy no son familiares, porque lo importante es el fondo y no la forma, el pensamiento y no la imagen que inspiró el evangelio. El buen pastor sacrifica su vida por sus ovejas, pero el mercenario y el que no es el propio pastor de quien no son propias las ovejas, en viendo venir el lobo desampara las ovejas y huye, y el lobo lo arrebata y dispersa el rebaño. El predicador hizo una larga pausa y luego, según sus ideas, actualizó la imagen evangélica traduciéndola a la realidad triste y monótona de aquel pueblo. El cura es el buen pastor, repitió. Es el hombre a quien le interesan los fieles que tienen a su cuidado en cuanto seres que sufren y hay que consolar por el amor de Dios. Por el amor de Dios. Pecan y hay que perdonar en nombre de Dios.
yerran y hay que corregir para conducirlos a Dios y por el buen camino. Solo un hombre en estas montañas se puede interesar tan directa, tan íntima, tan desinteresadamente por la persona y el alma de cada uno de sus habitantes. Y ese hombre es el cura. Tenemos que considerar que el señor alcalde, por ejemplo, en nombre de un gobierno temporal, se interesa por el progreso del pueblo y la seguridad personal de cada uno de sus vecinos. Se percató entonces de que en la primera fila de bancas, que no eran muchas, pues no pasaba de media docena y el resto de la iglesia estaba desnudo y a la primera estaba desnudo y a la sazón por ser día de entre semana, casi solo, en la primera fila, entre dos guardias descalzos y soñolientos, había un hombre de ojos enrojecidos y legañosos. Tenía también el pelo hirsuto y revuelto, el rostro abotargado y en la boca grandes dientes desportillados y amarillos. Miró un momento a los ojos del orador, sorprendido, y luego volvió la cabeza hacia la concurrencia de los fieles, para enterarse de qué efecto había producido esas palabras. El orador ya continuaba, pensando para sí, este bruto debe ser el alcalde. El juez, hermanos míos, en nombre del Poder Judicial, que también es un poder temporal, velará porque se cumpla la justicia, porque los crímenes, de que Dios nos libre y nos proteja, no permanezcan impunes, porque los enemigos de la sociedad sean castigados, los huérfanos protegidos, los derechos de todos respetados por igual. En la segunda banca, detrás de quien parecía ser el alcalde, un viejo de pelo cano y ojos protegidos por gruesas gafas de aro de plata, codeó discretamente al hombrecito enteco y amarillo, picado de viruelas, que se encontraba a su lado hurgándose los dientes con una pluma de pollo. Y los consejeros municipales, cuya autoridad emana del pueblo mismo, tiene a su cuidado los intereses materiales, los dineros del recaudo, los negocios del vecindario. Hablaba muy lentamente para perseguir el efecto de sus palabras. Divisó ahora en las últimas filas 3 sonrisas desdentadas que se abrían en sendos rostros terrosos. Dame un momentico, yo acepto aquí quién se nos conectó. ¿Dónde iba? Ya me perdí. Terrosos, terrosos. Bueno, voy a empezar otra vez desde acá. Hablaba muy lentamente para perseguir el efecto de sus palabras. Divisó ahora en las últimas filas 3 sonrisas desdentadas que se abrían en sendos rostros terrosos erizados de cerdas ralas. Pensó que aquellos 3 indios debían ser concejales, porque no llegaban a llamarlos consejeros, de los cuales ellos nunca habían caído en la cuenta. Y el diputado, aquí se encabritaron 2 ovejas, un joven de rostro entre verde y amarillo, porque era muy sambo, que se encontraba en medio de los policías, y el alcalde, y un mocetón de pelo negro y abundante, que le brotaba a 2 dedos escasos de las cejas, y se hallaba solo en un taburete que al pie de una columna del presbiterio se encontraba pegado a una silla de baqueta, a la sazón vacía. Y el notario, el viejo de las gafas de aro de plata, recibió en los riñones 2 encontrados y discretos codazos. Por un costado, el del hombrecito picado de viruelas, a quien él había despertado hacía un momento, y por el otro, el de una señora de ojos pequeñitos, cuyas facciones de la nariz chata hacia abajo naufragaban en una marea de grasa que se esponjaba en el busto de una ola imponente. Cuando el sacerdote explicó que tanto el diputado como el notario tenían funciones muy delicadas que desempeñar en el pueblo, una sonrisa de aprobación resplandeció en todas las filas. Luego pasó a explicar que al médico le correspondía cuidar de la salud de los cuerpos, y en la última banca alguien sopló una cuchufleta al oído del boticario, que se mordió los labios sin poder contestar porque era muy duro de la cabeza. Y cuando habló de los deberes del jefe del municipio, de la cabeza visible del lugar, de su miembro sobresaliente, pues pensó que a no dudar tendría que haber un gamonal en ese pueblo, todas las miradas de los fieles se dirigieron a la silla vacía. El joven del taburete contiguo contestó casi en voz alta a una pregunta que le formuló desde la cuarta banca una cuarentona muy peripuesta, gorda ella, que al sonreír enseñaba 2 dientes revestidos de oro. No sé,
Anoche no me quedé en la casa, pero hoy es primer viernes y ha debido venir a comulgar. Debe estar enfermo. Pues bien, ninguno de esos personajes que he nombrado, con ser tan importantes para la salud, la tranquilidad, la justicia, el progreso, la riqueza, el buen gobierno y la felicidad de este pueblo, es el verdadero pastor, el buen pastor de que habla la parábola evangélica. Este es el cura que representa a Dios mismo y, como lo dijo el Evangelio, sacrifica su vida por sus ovejas. Pero el mercenario y el que no es el propio pastor, de quien no son propias las ovejas, en viendo venir el lobo, desampara las ovejas y huye. Y el lobo, la política baja y parroquial, la conspicencia del dinero, la maledicencia, la envidia, el odio, la venganza, el chisme, la arrebata y dispersa del rebaño. El párroco llega con su palabra a donde no penetra el médico con sus drogas, ni el notario con sus escrituras, ni el juez con sus sentencias, ni el alcalde con sus edictos, ni el político con sus promesas electorales. El alma solo es de Dios y en su santo nombre, como guardián de un rebaño que solo a él le pertenece, el cura vela sobre cada uno de sus fieles, lo mismo que el buen pastor sobre cada una de sus ovejas. Pero quiero llamaros la atención hacia estas últimas y comprometedoras palabras de nuestro Señor Jesucristo, con las cuales culmina y se perfecciona la enseñanza de la parábola que estamos comentando. Tengo también otras ovejas que no son de este aprisco, las cuales debo yo recoger, y oirán mi voz, y de todas se hará un solo rebaño y un solo pastor. Lo cual quiere decir, hermanos míos, continuó con palabra enérgica y rotunda, que se había elevado poco a poco del tono y ahora retumbaban sonoramente en el recinto de la iglesia, lo cual quiere decir que yo, guardián de este rebaño y párroco de este pueblo que el señor obispo, en el nombre de Dios, me ha encomendado, no reconozco enemigos, ni acepto ovejas de dos pelambres, ni tolero que las blancas nieguen a las negras por no ser blancas su derecho a oír mi voz, que es la palabra evangélica. Aquí, hermanos míos, de todas se hará un solo rebaño y un solo pastor. Ante mí, en este pueblo y fuera de él, hasta donde alcance mi jurisdicción eclesiástica, todos los fieles serán iguales, pues ante el buen pastor que está en los cielos, todos hacemos parte del rebaño y seamos blancos o negros, somos ovejas. Vuelto de espaldas a los fieles, se dirigió al centro del altar, con las sienes bañadas de sudor, pero con el alma tranquila. No pudo ver, por eso, que entre los rostros de la concurrencia, en su mayoría estólidos, feos, inexpresivos, algunos se ensombrecieron y otros se iluminaron con una sonrisa irónica. Cuando el monaguillo agitó la campanilla en la iglesia, se hizo un silencio helado, denso, húmedo, como el de un cuarto que durante mucho tiempo hubiera permanecido vacío. Mientras se quitaba los ornamentos y los doblaba cuidadosamente para guardarlos en la vieja y carcomida alacena que olía a moho y a ratón muerto, rumiaba una vaga indagación que no se concretaba en ideas claras y sentimientos precisos. Era algo confuso, mezcla de muchas impresiones mezquinas. Sobre todo le llenaba de desaliento la claudicación que tuvo a la madrugada, cuando, vencido por la tentación de beber, no supo poner a prueba su resistencia espiritual. Le avergonzaba íntimamente su conducta, así que aquella inicua parodia de la liturgia a que se reducía la misa rural acolitada por un rapazuelo descalzo y mocoso, a quien tuvo que llamar la atención para que tocara la campanilla cuando alzaba los santos. El sacristán intervenía en menesteres que no le correspondían. Trotaban de un lado a otro al altar por el mero placer de que le vieran pellizcar al monaguillo para que despabilara las velas y pasara el misal de la epístola al Evangelio. ¿Quién sigue? Listo, ya sigo. Listo. Acá, en el Evangelio. Vamos El, acá. ajá. El vino era una tintura más bien agria que dulzarrona. El agua turbia flotaba en unos frascos opacos que debieron contener alguna loción medicinal y ahora pasaban por vinajeras. El alba, el roquete, la estola, el manípulo y el amito estaban manchados de grasa humana y chorreados de sebo de vela, amarillentos y ajados
como si no los hubieran lavado nunca. Y él tenía el amor y el respeto de la liturgia. La consideraba no solamente un magnífico y simbólico lenguaje, sino una obra de arte, a cuya perfección contribuyeron siglos de espaciosos, iluminados por la fe, la misma que palpita en las agujas de las catedrales y vibra en el coro celeste de los registros del órgano. No podía concebir que el ministerio que se desarrollaba en el altar, en la penumbra del ábside, entre una nube de incienso, a la luz de unas antorchas que recuerdan el esplendor de la verdad revelada, degenere en una pantomima rutinaria, sin emoción ni belleza. El sublime espectáculo que contemplaba su espíritu y le sacudía profundamente las más tiernas fibras del corazón, se había convertido entre los altos y desconchados paredones de la iglesia rural en una ceremonia fría e inexpresiva. Quien cuidaba con tanto esmero de tener limpias y blancas las manos, no por vanidad, sino por ser ellas instrumentos para levantar el cuerpo de Cristo en el altar y exhibirlo a la devoción de los fieles. Aquella madrugada, perdón, a ver, se me perdió, entre los altos y desconchados paredones de la iglesia rural en una ceremonia fría e inexpresiva, quien cuidaba con tanto esmero de tener limpias y blancas las manos, no por vanidad, sino por ser ellas instrumentos para levantar el cuerpo de Cristo en el altar y exhibirlo a la devoción de los fieles. Aquella madrugada no había encontrado jabón para lavarlas. Por la primera vez en muchos años no se había bañado el cuerpo ni afeitado la barba. Cuando se inclinó sobre el ara en el acto de la consagración de la hostia, lo atormentó una y otra vez el pensamiento de claudicación ante la sed, pero lo mortificaba todavía más el pensamiento de la boba que debía esperarlo con el desayuno. Lo distrajo de la visión imaginaria de Dios, hecho hombre en la cruz, y misteriosamente contenido en la hostia que temblaba entre sus dedos, el recuerdo desapacible de su alcoba, con el estrecho corredor donde aleteaba una gallina clueca y se despulgaba un perro. El sacristán llegó para decirle que lo esperaba en la casa cural. Le sopló al oído, con su aliento turbio y aguardentoso, estas palabras: el hijo de don Roque, el Anacleto que llegó ayer al pueblo, está en la casa esperándolo, su merced. Y es que don Roque, si vio su merced, no estaba en su reclinatorio durante la misa. ¿Quién sabe qué sería? ¿Por qué no vino a comulgar? Solo asistió al Nacarsis, el otro hijo de don Roque, que es de distinta mamá. Como antes de desayunar tenía que dar gracias a Dios por los beneficios recibidos, y esto le llevaría algún tiempo, necesitaba la soledad y el silencio para recogerse sobre sí mismo. Déjame ahora. Mire su merced, que ya está servida la changua. Déjame, te he dicho. Pero dime, ¿quién lava la ropa de las iglesias? Eso que mi amo, los primeros del mes yo le saco las manteles y los roquetes a la boba para que los lave. Pero como aquí casi nunca hace sol y hay que secarlos en la cocina, cerca del fogón, sucede que se ahuman. La iglesia es muy pobre, como habrá visto su merced. No tenemos sino 2 manteles, un roquete que su merced ya vio, el alba que acaba de quitarse, y nos faltan 2 ornamentos, el rojo y el verde. A Dios gracias que no estamos en Pentecostés, porque si no, ¿cómo fuera? Ahí verá qué hace su merced, porque la señorita Cornelina, la hermana del señor cura viejo, que era muy necia, va a mandar por los otros ornamentos. Ella misma los cortó y los hizo bordar por las monjas del pueblo de abajo, que tienen mano de ángel para esas cosas. Se los dejó emprestados por unos días a la iglesia, mientras su merced llegaba.
Y bueno, es que le cuente que también se llevó unas maticas de geranio que había en el patio y el servicio de noche, y el turpial y la lora que estaban en la cocina y las sábanas floreadas de la cama y un espejito de aumento que tenía el señor cura viejo para pintarse. Milagro fue que no se llevara las más cosas. El buen cura alzó los hombros con desaliento. ¿Y de dónde sacaste ese vino? Ese vino era meros 3 sorbos que le empresté esta madrugada a mi tía María Encarna, mientras podemos mandar por una botella al pueblo de abajo. Y ahora que me acuerdo, su merced trujo plata, porque se acabaron las velas. La señorita Cornelia arrió también con las velas y se llevó hasta los cabos. Bien, bien, después hablaremos de esas cosas. Ahora voy a rezar. Su reverencia me perdone, dijo en ese momento desde la puerta de la sacristía una mujer menuda, de rostro bastante joven, ojos grandes y negros y pelo grasiento peinado en rizos y tirabuzones que bailaban coquetamente sobre su frente. Vestía un abrigo de color azul fuerte y una pañoleta verde con flores moradas que cubría parte de la cabeza. Buenos días, señorita. Perdóneme usted, porque voy a comenzar mi rezo. Dentro de un rato tengo el mayor gusto de atender. Es un momentico nada más para decirle a su reverencia que me llamo Dolorcita Pérez, de los Pérez de Puente Grande, que no son los mismos Pérez del Páramo. Y que, en fin, nadie sabe quién son estos Pérez, porque hay Pérez de Pérez en este pueblo. Y es bueno que su reverencia lo sepa. Hice mis estudios en la Escuela Normal de Señoritas. Fui maestra de escuela en el pueblo de abajo hasta cuando me sacaron los rojos. Si yo le contara a su reverencia, sería cosa de nunca acabar. Muy bien, muy bien. Dentro de un momento hablaremos, si usted me hace el favor de esperarme en la casa cural. ¿Y cómo le pareció su reverencia el Alfonsito? ¿Y cómo le pareció a su reverencia el Alfonsito? Alfonsito, el niño que le ayudó a la misa, es el monaguillo. Fue el primero del curso de catecismo del año pasado y yo misma le enseñé las contestaciones en latín. Alfonsito, Alfonsito, ¿qué se habrá hecho ese bandido? Debería prevenir a su reverencia que a veces al muy pícaro le gusta el vino de las vinajeras, cosa de criaturas. Alfonsito, Alfonsito. El paciente cura, arrodillado en el desvencijado reclinatorio de la sacristía, ante una despacible vitela del crucificado que había pegado con una tachuela a la pared, tuvo que atender en aquel momento 2 nuevas y apremiantes solicitudes. La de una gruesa señora con pendientes de vidrio en las orejas, cobijada con un pañolón de lana gris que resbalaba continuamente sobre el busto tembloroso, y la de una señora alta, delgada, que lucía verrugas en las mejillas y una sombra de bigote en el labio de arriba. La maestra saludó a la gorda cuando ésta pugnaba por entrar a la sacristía a través de la portezuela de la casa cural, que le quedaba demasiado estrecha. Buenos días, mi señora Ursulita. ¿Cómo amaneció el señor notario? Buenos días, Dolorcita. Señor cura, y tan jovencito que es. Ave María Purísima. Muy buenos días, su reverencia. Vine a saludarlo y a ofrecerle mi casa, que está aquí nomás a la vuelta. La casa del notario, que mejorando lo presente es la mejor del pueblo. Ni la de don Roque, en la plaza de abajo, es tan buena como la nuestra. Tiene agua corriente y pozo aséptico. Ahí le traje a su reverencia unas mogollitas para su desayuno, que le dejé con la boba. ¿No se las ha entregado todavía? No, mi señora, muchas gracias. Todavía no he desayunado y tenía el propósito de rezar un poco antes de hacerlo.
Abriéndose trabajosamente, pasó por entre la señora gorda, que todavía jadeaba, y la flaca, que con movimiento mecánico y convulsivo se tiraba continuamente de la mantilla para protegerse de las corrientes de aire. Irrumpió en la sacristía una muchacha de hasta 40 años, más bien graciosa y robusta, de diente de oro, que enseñaba continuamente a la admiración de los fieles. Buenos días, Dolorcita. Mi señora Ursulita, buenos días. Señor cura, muy bueno los tenga su merced, su reverencia. ¿Cómo siguió de su neuralgia, señora Zoila? Para esos dolores lo único que hay es un parche de cebo caliente por la noche. Mogollitas, decía mi señora Ursulita, precisamente le acabo de dejar al señor cura con la boba unas piernecitas de las que amasé yo misma ayer. Si Dejamos habrá... ahí, María, que siga la Listo, otra compañera. Listo, muy bien, ok. gracias. ¿Quién seguía? Seguía Mariela, ¿no? Un momentico que como novata en esto y se me fue la imagen. Y por último, entonces, María Jenny, que ya también ingresó. O dígale a Jenny Tranquilita, que de María, ya, pronto, Mariela. mientras tanto, mientras que yo vuelvo y cuadro. Ah, listo, listo. Entonces seguimos con María Jenny. María Jenny, hola. Bueno, A ella mí al se me fue parecer la imagen. como que no tiene audio. Sí, no, yo la quité, ya se la voy a compartir. Aquí. Buenos días, Dolorcitas. Ahí podemos empezar. A ver, ¿dónde voy? Mi señora, a ver. Buenos días. Buenos días. Bueno, a ver. Podemos empezar donde dice buenos días, Dolorcitas. Mi señora Ursulita, buenos días. Buenos días, Dolorcita. Mi señora Ursulita, buenos días. Señor cura, muy buenos los tenga su reverencia. ¿Cómo siguió de su neuralgia? Señorita Zoila, para esos dolores lo único que hay es un parche de cebo caliente por la noche. Mogollitas, decía mi señora Ursulita, la boba, Precisamente. unas piernecitas de las que amasé yo misma. Ayer, sí habrá oído hablar su reverencia de la mogollita de las gordas en la tienda del río, que está muy a las órdenes de su reverencia para todo lo que se le ofrezca. Así se lo dije a la boba. Hoy tenemos arepitas de maíz muy sabrosas que le gustaban mucho al señor cura viejo. Señor cura, su reverencia me puede atender un instante, interrumpió la señorita Zoila, que hasta aquel momento no había tenido la oportunidad de expresarse, sino mediante golpes de tos, lo que le sacudían las espaldas. Su reverencia podía hacerme el servicio de oírme en confesión. Es algo sumamente importante. Ave María Purísima, exclamó la señora del notario, Zoilita, confesándose a estas horas después de que comulgó en la misa. Una santa, señor cura, una verdadera santa que se la pasa rezando en la iglesia y vistiendo santos. Son cosas mías, dijo secamente la señorita Zoila, fulminando a la señora Ursulita con una mirada cargada de amenazas y de una sonrisa agria. Pero se acaba de comulgar, hija.
Ese fantasma masculló el cara cortado, el cora cortado, asomando la cabeza por encima del grupo que estaba embutido en la puerta de la sacristía. Señor cura, manda a decir la boba que si su merced no piensa ir a desayunar, porque se le está enfriando el chocolatico. Un momento, por favor, todavía no he podido rezar mis oraciones de acción de gracias. Si las señoras me hicieran el favor de esperar en el corredor. Y las miró suplicante, incorporándose a medias del reclinatorio. No había acabado de hacerlo cuando, encabezados por Alfonsito, el monaguillo que mordisqueaba una de las mogollas de la señora Ursulita, aparecieron en la estrecha y larga sacristía por la puerta que daba a la iglesia los niños y niñas de la escuela rural. Es que verá su reverencia, explicó la maestra frotándose nerviosamente las manos. Es que me he permitido traer a los niños y las niñas de la escuela para que saluden a su reverencia y su reverencia los examine. A mí no, gritó una niña mocosa y además albina, rompiendo a llorar. Cállate, mona, le sopló al oído la maestra, propinándole de paso un pellizco a hurtadillas del cura. El resto de la escuela soltó la risa sin poder contenerse. La cara de la boba emergió entre los niños de la escuela como un espanto. Al fin va su merced a tomar el desayuno, que ya está como con nata. Porque mire su merced que tengo que lavar la ropa, aprovechando que no ha comenzado a llover. Si quiere que le lave alguna cosa a su merced, dirá, todo sea por Dios, dijo el cura para sí, y levantándose del reclinatorio, abrió paso por entre el grupo de la puerta y pasó a la casa cural. Desde el atrio, que desciende en escalones pendientes y desportillados casi hasta una tercera parte de la plaza, el alcalde señaló con el bordón de Guayacán las nubes grises y negras que colgaban con pesados racimos sobre el alto de la cruz en la boca del páramo. No pasará una hora sin que comience otra vez a llover. Con este cerrazón, el correo no podrá llegar hasta mañana. Así, compadre, así es, corroboró el notario. Esta última página y ya dejamos la 43 para la próxima. ¿Listo? Bueno, puede seguir. La vieja espadaña estaba entablillada por un andamio, pues desde hacía muchos años le venían descargando para levantar una construcción más elegante de ladrillo y cemento en lugar de calicanto, obra de grande aliento que inició 80 años atrás uno de los curas a quienes el pueblo consideraba beneméritos de la localidad. Su memoria se guardaba celosamente de generación en generación entre los vecinos, así fuera liberales como lo había sido pocos años atrás, y entre las curiosidades de aquel párroco cuyo dicho todavía se le citaba en 5 lenguas a la redonda, desde el pueblo de abajo hasta el alto de la cruz. Entre sus manías se contaban la de tener en la cabeza los planos de la iglesia nueva que había de restituir la arquitectura sobria y sin pretensiones de la iglesia antigua.
Muerto aquel cura progresista, sus sucesores no pudieron terminar nunca la torre de la iglesia, por lo cual la dejaron en pañales, es decir, en andamios, utilizando como cebo para bazares la necesidad de acarrear material al atrio para acabarla algún día. Mal tiempo para las elecciones que ya se vienen, sentenció el alcalde. Peor nos tocó hace algunos años para las elecciones presidenciales, recordó el notario sonriendo. Por eso, por mal tiempo, no pudieron bajar aquella vez los, los Para... paramudos de Agua Bonita y de don Pío V Flechas, que se quedó con los crespos hechos. Ahora que hablamos de eso, compadre, ¿quedan todavía liberales en Agua Bonita? Tres o cuatro sobrevivientes, dice don Roque. Dice don Roque, porque los otros encaminaron en Llano Redondo con los bandidos. Pero aquí viene mi ahijado Anacarsis, quien nos lo sabrá decir por ser él el que le maneja Agua Bonita a don Roque. El mocetón salió de la iglesia del brazo de una de las gordas. El secretario del alcalde, ojeroso y tímido, la miraba a ella con amor y a él con rabia del otro brazo. Hola, ahijado, gritó el notario. ¿Qué hay de nuevo, padrino? Respondió el muchacho, olvidando a la gorda que se fue muy oronda con el secretario, que era su bobo guardado. Calle abajo por la calle del río. Sí, notario, que sí notaron que el viejo no vino a misa. Yo llegué esta madrugada de Agua Bonita y no me apeé en la casa, sino donde Rajo, porque el viejo me había mandado un propio desde antier con el recado de que estaba en el pueblo el indio ese de Anacleto. Ya lo vieron ustedes. Listo. Muchísimas gracias. ¿Quién está leyendo? Mariela, ¿cierto? Sí, yo. Bueno, muchas gracias, Mariela. Mariela. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Qué podemos decir de esta parte del segundo capítulo que entendimos, que comprendimos? ¿En qué va la historia? El cura ya conociendo un poco más al pueblo, a cada uno de los personajes del pueblo, de su comportamiento. Sí. ¿Qué más podemos decir? Pues yo creería, desde lo que yo he entendido, que de pronto el cura no la lleva muy bien como con lo que es el Estado o la fuerza pública del pueblo, ni con el notario, ni con nadie. O sea, él como que está muy, muy ensimismado y está muy centrado en lo que fue a hacer y pare de contar, desde donde yo lo veo. No sé si de pronto alguien lo entiende de otra manera. Él como que, pues, a mi entender, pues, él juzga a cada uno desde, pues, como él es el cura y él es el que más. Y los otros, pues, realmente no están haciendo las funciones. Sí. Pues, y ya la parte folclórica, pues, con que se adorna el párrafo, pues, es como la rutina de que al cura le llega todas las personas, pues, prestantes del pueblo a hacerle regalos, a tenerlo, pues, como en cuenta, pues, como para ganarse, pues, como como que la amistad de él. Sí.
Sí, Pues sí. ahí está, hasta ahí, pues, y me parece como muy, pues, que es a lo pueblo, que, pues, que tienen la boba, que tienen los que son prestantes, Ujú. y, y todos, pues, como alrededor del cura tratando de ganarle como afecto, y como por hacerlo sentir bien, puesto que era el cura pues nuevo. Y también como pues haciéndole entender que había un cura que era esto y el otro tal cosa, pues como para que él también entienda como que por dónde va a seguir pues ahí en ese pueblo. Sí, excelente, sí, sí, Mariela. Natalie iba a decir algo. Eh, bueno, no, estoy de acuerdo con todo lo que ustedes han dicho. Yo agregaría que de pronto el libro nos deja ver con cada relato la personalidad del sacerdote, pues nos muestra cómo piensa, cómo siente, lo va describiendo un poquito más. Sí, súper bien. Bueno, yo creería entonces que por hoy ya podemos dejar así. Recordemos que para el próximo encuentro empezamos en la página 43. Es que los capítulos siempre se extienden mucho. Entonces yo creo que nos va a tocar hacer por cada encuentro la mitad de un capítulo, en el otro la otra mitad. Pero bueno, igual el libro es corto. Estoy mirando que son 150 páginas y ya vamos en la 43. Nos faltan prácticamente 100. O sea, por ahí otros que otros tres, no mentiras, no, por ahí otros 4 o 5 encuentros más o menos rindiendo. Bueno, entonces nada, solamente que agradecerles. Ay, les iba a pedir el favor, voy a dejar de presentar, voy a dejar de grabar, que no se les olvide el listado de asistencia porque nos lo solicitan como evidencia, ¿sí? Entonces les voy a dejar el link aquí en el chat, simplemente dan clic sobre ese link y ya los remite al listado. Lo llenan y ya le dan enviar y ya, eso es todo. Y nada, dale muchas gracias a todas por estar aquí, tan lindas, todas cumplidas, todas comprometidas. Y a Natalie, pues que se mejore pronto. Y al resto de las muchachas también desearles un feliz fin de semana y un gusto haberlas saludado y haber compartido con ustedes este ratico. Muchas gracias, Muchas Verónica. gracias. Chao, que les vaya muy Feliz fin bien. de semana para todos. Igual. Chao Verónica y chao compañeras. Que tengan un feliz fin de semana.